¿cómo están? Estamos una nueva semana en la hora liberal junto a mi gran amigo, partner Ignacio Briones y una tremenda invitada de lujo en un tema además que nos apasiona, que es la educación. Magdalena Plant, ¿cómo estás? Magdalena, Maida. Bien. ¿Cómo te decimos? Maida. Sí, Ya. esto es como en confianza. En confianza, sí, Sí, así en la hora sí. liberal. Oye, bueno, Maida es licenciada en estética, profesora de lenguaje, ha tenido cargos docentes, directivos en distintas instituciones, colaboradora de un centro de estudio amigo que conocemos y queremos mucho y que preside Ignacio Briones, Horizontal, socia de la red directiva, que es una institución a cargo o experta en la formación de líderes profesionales. Pero yo creo que lo más importante, y lo estábamos conversando antes de estar al aire, es tu experiencia en aula, ¿no? Tanto en colegios del sector particular como también establecimientos educacionales no particulares, no subvencionados, Sí. en contextos más vulnerables. Ujú. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poco de eso. A ver, yo he trabajado más de 20 años en distintos colegios. Yo soy profesora de lenguaje de formación, hice muchos años clases en tercero y cuarto medio. Y después asumí como directora en un colegio subvencionado en Renca, de la Fundación Astoreca. Y la experiencia, la verdad es que es tremendamente enriquecedora. A mí me gusta mucho el aula, me gusta mucho hacer clases, me gusta mucho los colegios, me gusta mucho la vida de colegio. Pero también estamos pasando por un momento tremendamente desafiante en los colegios. Está siendo muy difícil hacer clases, está siendo difícil como directivo encontrar profesores que se sumen al proyecto pedagógico que uno está construyendo y por lo tanto ya uno ve las noticias y el tema educativo está haciendo crisis y yo creo que estamos quizás en un punto de inflexión, como que o hacemos algo o seguimos para abajo. Oye, ¿por qué dices que es tan difícil hacer clases? Porque tú nos comentabas que has hecho clases o has estado en aula más de 20 años. ¿Qué cambio has visto tú hace 20, hace 10 y hoy día, digamos? ¿Cuál es el impacto de la pandemia, por ejemplo? Sí, eso te quería preguntar yo, porque tú tienes además una experiencia histórica que permite trazar... Como eres súper vieja. No, No, o sea, al revés. No, está ahí, pero permite mapear top desde el de la aula. vida. A ver, porque siempre hablamos de la educación desde las políticas públicas, y está muy bien y muy importante. Pero bueno, hay que entrar con la pelota al piso y ver qué pasa en el aula. Y seguramente tú eres una observadora privilegiada para ver cambios que se han producido de cara al alumnado, de cara a cómo están aprendiendo, a qué nuevas actitudes tienen, al tema de la disciplina. Los teléfonos, ¿cómo han afectado los teléfonos en el proceso educativo? Yo creo que ha habido un proceso que pasa por las políticas públicas, porque hay muchas políticas públicas que van influyendo en cómo se percibe la relación adentro de la sala de clase. En el fondo, el centrar las políticas públicas en cosas que no tienen nada que ver con la clase, como de quién es el colegio, o quitarle el piso un poco a los profesores, por supuesto que influye. Y va minando un poco la autoridad que tienen los profesores para enseñar, para formar. ¿Hay pérdida tú en estos 20 años, tú has visto una pérdida de autoridad significativa? Yo creo que sí, yo creo que hay una pérdida de autoridad. A ver, yo creo que la carrera de los profesores siempre es una carrera que se mira un poquito menos, históricamente. O sea, yo era una súper buena alumna en el colegio, pero cuando yo quise estudiar pedagogía, la gente decía, ¿pero cómo? ¿Y por qué no estudias Derecho si tú eres humanista? Y uno dice, pucha, no, yo me gusta hacer clase. Y probablemente si usted, un hijo de ustedes les dijera eso mismo también, se genera esa duda. Mi hija me dijo que quería ser profesora. Y uno dice, pucha, es tan duro ser profesor. Tiene muchas recompensas, pero en el fondo en estos años uno ve que hay un menoscabo un poquito de la autoridad de los profesores, de lo que ellos pueden hacer también, porque, como comentábamos antes, hay mucha normativa que le va poniendo trabas a la autonomía que tienen los colegios, a la autonomía que tienen los profesores, a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero una pregunta, ¿es un problema normativa o es un problema un cambio más estructural social, ¿no? De que en el fondo hoy día los niños, los jóvenes, los adolescentes son más complejos y por lo tanto la relación de la autoridad con el educando, por decirlo de alguna manera, también se ha vuelto más difícil. Es que yo creo que a nivel social la autoridad está en duda. En todo orden de cosas. Y finalmente los colegios son una mini sociedad. O sea, verdad, lo que tú ves en la calle, lo que tú ves en la familia, las dificultades que tienen los apoderados, los papás, para poner a cierta disciplina y orden en sus casas, finalmente es lo mismo que uno le pasa como profesor en el colegio. O sea, me pasa en la sala de clase, o yo como directora, que uno le pone límites a un estudiante, a un niño de 6 años, y te mira como, ¿por qué tú me dices que no? Oye, Eres Ignacio, la única persona que me dice que no en este planeta. Ignacio, tú también has hecho clase toda tu vida prácticamente, pero a nivel más bien universitario. Sí, universitario. ¿Tú percibes algo parecido a eso? Mira, yo este año
este semestre vengo terminando, decidí voluntariamente volver a hacer clases en pregrado, alumnos de primer año, que no hacía hace harto tiempo, hace hartos años en pregrado. Y precisamente para tratar de descubrir un poco en qué están las generaciones jóvenes, digamos, los nuevos de post-pandemia. Y me llevé una grata sorpresa, fíjate, me encontré con alumnos bien respetuosos, bien educados, contrario a lo que muchas veces uno escucha, con lagunas bien grandes, con forados grandes. O sea, la pandemia a este nivel incluso genera costos enormes. Me imagino a nivel escolar, particularmente en los primeros años, es tremendo, lo hemos hablado acá. Y creo que el tema de la disciplina es un tema fundamental, es estructural de la educación. Porque acá hay una cosa, te hago la pregunta a ti, Maida, ¿cómo lo ves tú? A mí me impresiona que se ha ido perdiendo esta idea de que el alumno, que se ha oído decirlo, es una persona, es un adulto en formación, pero no es un adulto. Uh-huh. Por lo tanto, no es una persona 100% libre, no es una persona que sea un igual en el trato entre directivos, profesores y alumnos. De alguna manera hay un cierto rol jerárquico que se tiene que respetar y que es de la esencia de la educación. Y cuando eso se difumina, se diluye, cuando el alumno siente que tiene los mismos derechos que el profesor o que el directivo y es capaz de mandarlo a la punta del cerro, bueno, rayamos o traspasamos rápidamente la línea de la indisciplina, con manifestaciones a veces grotescas, ¿no? Desde que no se puede hacer clase, desde que incluso hasta los overoles blancos. Overoles blancos o las tomas de colegio que se han normalizado como si fueran un derecho fundamental. Como una expresión democrática. Claro, una expresión democrática, que es una democracia mal entendida. Y creo que eso es fatal. La buena educación tiene una jerarquía y tiene una disciplina, precisamente porque son estudiantes que están en desarrollo, que están en formación. Precisamente uno quiere formarlo y conducirlo a que la edad adulta tenga los mayores espacios de libertad para relacionarse como un igual en la sociedad. Pero eso no ocurre en los primeros años de formación en la escuela, ¿no? Yo creo que se ha borrado o se ha difuminado el concepto de que la educación o el aprendizaje requiere disciplina, requiere rigor, requiere jerarquías. Y eso es como a lo largo de la historia de la humanidad, enseñar implica que estás transmitiendo algo, estás transmitiendo cultura, estás transmitiendo valores, estás transmitiendo habilidades, y eso requiere una cierta jerarquía, que no es autoritaria ni la es... vieja idea de la escuela griega, ateniense, ¿no? Sí. El maestro Aristóteles y la escuela. Pasa que, claro, ahora yo entiendo que es distinta la relación que uno puede tener con los estudiantes, pero yo creo que estamos como en el otro lado del péndulo. Y finalmente estamos los profesores como rogando... por favor, respéteme para poder hacer mi clase. Y uno ve, por ejemplo, los profesores más jóvenes, o sea, chiquillos súper choros que estudian, no sé, pedagogía en física porque les gusta transmitir el tema de la ciencia y finalmente les cuesta muchísimo hacer una clase porque los estudiantes no están ahí, porque es súper difícil manejarlo, porque hay mucho problema emocional en que los chiquillos están como en otra... o no están interesados en aprender. Oye, ¿y esta experiencia qué se puede hacer? Porque no es como llegar y por decreto decir ya, repóngase la autoridad de los profesores, de los directivos. De hecho, un buen ejemplo de eso fue el proyecto de Ley Aula Segura, ¿no? Que es un proyecto que le entrega una enorme cantidad de atribuciones y facultades a los directores de los colegios para sancionar a quienes cometen actos de violencia, buena hora, digamos. Pero eso no significó un cambio drástico en la forma en que se percibe la relación del estudiante con los directivos, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿qué se puede hacer en concreto, pensando en el mundo de hoy, en el 2023, siglo XXI? Oye, lo complemento con lo siguiente. ¿Y cuál es el rol de los padres? Porque los padres es fundamental en esto. Si los padres son chipe libre, bueno, el niño es chipe libre también, ¿no? O sea, finalmente los profesores hacemos el loco tratando de poner límites en una cultura en que a los niños cuesta mucho poner el límite. Entonces, finalmente, se requiere como un cambio social, una validación del rol del profesor que viene de los mismos profesores, de uno creerse el cuento, de que uno es autoridad, pero también que sea validado por otros actores sociales, por los políticos, por los comunicadores sociales, por los mismos apoderados. O sea, finalmente hay un acuerdo social que permite que la escuela funcione. Pero tu experiencia práctica en los colegios, en donde tú has participado como directiva, ¿qué cosas más específicas han podido hacer que ustedes creen que resultan, digamos, o que pueden tener alguna consecuencia positiva en este punto? Yo creo que lo que más funciona son colegios o escuelas que tienen una cultura adentro de la escuela de mucho respeto. En que efectivamente... O sea, tolerancia cero a la falta de respeto. Tolerancia cero a la falta de respeto, en que tú validas a los profesores, y el rol de los directivos escolares es vital. Si tú, como director,
no apoyáis a tus profes, si tú no estás ahí para sancionar al estudiante que le falta el respeto, y eso es inaceptable, pobres profes, o sea, no es posible. Y por lo tanto yo creo que ahí la formación de los líderes escolares es vital. O sea, la pega del director es que los profesores puedan hacer clases, puedan enseñar, puedan formar. Oye, pero volviendo a algo que tú decías al principio que me parece muy interesante, este como prejuicio que existe respecto a la carrera de pedagogía, formarse para profesor. Y tú lo decías en tu caso, siendo buena alumna, bueno, ¿por qué hiciste pedagogía en lugar de derecho? Uno como que sueña con un momento, como país, no vamos a ser capaces de construir un momento en que ser profesor sea tan deseable y tan reconocido como ser ingeniero, ser abogado, ser médico. Porque al final del día, si uno lo piensa bien, el profesor cumple el rol más importante que uno tiene en la sociedad, que es educar a nuestros hijos. Y uno quiere tener a las mejores personas, los más talentosos, los más motivados, y para eso, obviamente, el profesor tiene que tener un aura de respeto que está ahí arriba, porque acá hay retribuciones que son monetarias, pero también hay otras que son no monetarias. Sociales, claro. De respeto, de valoración, como algo o alguien tremendamente importante, ¿no? Curiosamente, yo creo que las dos cosas tienden a ir de la mano. Sí, los médicos ganan harta plata y uno los respeta porque son una autoridad. Exacto. O sea, socialmente la retribución económica es importante. O sea, yo creo que hay un tema ¿qué tan cierto, de remuneración ustedes que conocen de este tema, Ignacio también se ha metido mucho en educación, qué tan cierto es que en los países más exitosos en materia educativa, Corea del Sur, por ejemplo, los países nórdicos, los profesores son una suerte de eminencia, digamos, a la altura de los mejores profesionales que tienen esas sociedades? ¿Están así eso? Es bastante cierto, sí. Es bastante cierto y es bastante de sentido común. O sea, si uno quiere tener alumnos que aprendan y aprendan bien, y no solamente, está lejos de simplemente engullir o memorizar contenido. Es un profesor capaz de transmitirle el pensamiento crítico, la reflexión, la argumentación, el respeto, el trabajo colaborativo. Esas son las virtudes, son virtudes complejas. Tú necesitas a personas tremendamente competentes, motivadas y formadas y respetadas. Y estos países que admiramos, lo que han sido capaces es de atraer esos talentos. Realmente personas sobresalientes de la sociedad o muy por encima del promedio, que son los educadores de los niños. Creo que esa es la vara que nosotros debiéramos aspirar. Para mí tristeza, y es cosa ver el debate de la educación en Chile, creo que este es un debate que está absolutamente capturado por la política, de izquierda a derecha, y somos incapaces de pensar un compromiso país de largo plazo sobre una de las cuestiones más acuciantes, más importantes, no solo desde el punto de vista de la cancha de las oportunidades, sino que también incluso de la productividad, de la economía, del crecimiento económico, que es el área mía, y hemos fallado pero sistemáticamente en esto. Y yo creo que parte de la clave es esta pérdida del respeto. Por eso que vuelvo al rol de los padres y le hago una pregunta a la Magdalena. ¿Cuán concientizados están los padres de la importancia crucial que tiene la educación de sus hijos, particularmente en los primeros años? Lo pregunto a propósito de la pandemia, donde siento que no hay demasiada concientización respecto a que un año de educación perdida es un drama que te puede acompañar para toda la vida, o una semana, o un mes que no vas a clase, o el ausentismo grave que tenemos hoy día que ha crecido. Parece no haber conciencia de eso. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que efectivamente uno de los grandes costos de la pandemia, o sea, la pérdida de los aprendizajes de los estudiantes es como la piedra angular de esta crisis, pero también el que se normalizó que los estudiantes podían no ir al colegio y que no pasaba nada. Entonces tú veías apoderados que les cuesta mandar a los niños al colegio, que tú los llamás, o sea, los buenos colegios donde yo trabajaba, uno llama todos los días, ¿por qué no vino Gonzalito? ¿Qué pasó con él? ¿Está enfermo? ¿No está enfermo? ¿Cuándo va a llegar? O sea, uno se preocupa del día a día de los estudiantes. Mi mamá pero a latigazo me mandaba al colegio, cero posibilidad. Oye, en países como Suiza... te van a buscar a la casa. Primera asistencia, inasistencia injustificada, te van a buscar a la casa, la segunda te sacan del colegio. Sí. O sea, eso es disciplina, ¿te fijas? Sí. Es que el rol es del validar profesor... o valorar la instancia educativa como algo que los estudiantes o los niños no se pueden perder. Pero es que además sagrada. Está esa cosa que es el niño y su formación, que es sagrada. O sea, al final una buena educación es un requisito para la libertad. Nosotros que esta es la hora liberal, bueno, ser autónomo, ser realmente libre implica tener una cierta formación, un cierto pensamiento crítico que te permita construir tu vida con autonomía. Pero también tiene un deber respecto al resto, porque un niño que no va a clases sistemáticamente es un niño que atrasa todo el curso.
Claro. Es un niño que acepta la sociabilización que también ocurre en el aula, ¿no? O en el colegio, o en la escuela. Entonces, no simplemente una cosa individual, también una responsabilidad colectiva. Ahora una Total. pregunta, esto es una percepción de la escasa experiencia mía como padre de niños que están en pleno proceso formativo. ¿Puede haber algo de deterioro o pérdida de la calidad de los contenidos educacionales que se pasan en las salas de clase? Yo lo digo por cosas prácticas. Yo veo, por ejemplo, que cosas que para uno eran elementales en la formación, las regiones, las ciudades capitales de las regiones, el himno, la efeméride, quién es Arturo Prat, quién es Ignacio Carrera Pinto, quién es Bernardo Higgins, hoy día los niños no lo saben. Debería saber. Deberían saberlo, pero no lo saben. Y Sí. yo que soy un papá un poco hincha pelota en el sentido de que, no sé, pues vamos en el auto, y ¿qué región estamos? ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es el nombre de esta región? ¿A quién corresponde? Y yo o sea, me preocupa mucho, digamos, porque en el fondo, cosas que además no solo son importantes, como dice Ignacio, para la realización personal, sino que también para la convivencia social, la cohesión, la convivencia, parte de la base de que tenemos ciertos valores, cierta cultura compartida. Y la pérdida de esa cultura compartida yo encuentro que es dramática. Y a mi juicio, y aquí me voy a ir de tesis, creo que el estallido social en buena medida responde a la degradación, la pérdida de esa cultura y esos valores compartidos, ¿no? La cohesión social. Yo creo que hay un tema que tú tocas ahí que se cruza con algo que decía Ignacio, es que Ignacio decía, es súper importante que los profesores enseñen el pensamiento crítico. Y mucho de lo que vemos ahora, de los debates que vemos ahora, es falta de pensamiento crítico. Es comprarse una tesis sin discutirla. Pero para poder tener pensamiento crítico es vital mucho conocimiento. De base, algo O sea, de base. tú Sí. no puedes, por ejemplo, hacer un debate sobre la democracia si no sabes de Grecia, si no sabes qué pasó en la Revolución Francesa, si no sabes qué pasó en Estados Unidos para la independencia, si no sabes qué pasó en Chile, si no sabes mucho de historia, y por lo tanto ese pensamiento crítico es inviable sin mucho contenido. Y ha habido olas y olas de cambios pedagógicos en que se desvalida el tema de los contenidos. Es como, no, hay que hablar Para como... profundizar el pensamiento crítico. Exacto, hay que trabajar habilidades superiores, pero se olvida que esas habilidades están ancladas Obvio. en tener muchos conocimientos. Ya, tenemos que ir a una pausa y vamos a seguir sobre este tema porque este tema me interesa y me Un temazo, preocupa. ¿Ah? un temazo. Eso, ya, vamos a una pausa y volvemos. Agricultura TV. Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones, Magdalena Plant, profesora, directiva, experta en educación. Estamos hablando de un tema tremendamente interesante, ¿no? Que es sobre los procesos formativos, educativos y los problemas de la calidad de la educación. Y algo que tuvimos hace poco que fue bien dramático, obviamente está influenciado por la pandemia, pero fue bien dramático, fue el CIMSE, ¿no? Ujú. Que básicamente Tremendo. el CIMSE, para que la gente se haga una idea, en general mostró una permanente evolución hasta hace cuánto, unos 10 años atrás, 10 años. una cosa así. Sí. Al alza. La década del 2000 Sí. subió y de hace unos 10 años atrás ya empezó como a estancarse. Sí. Y en la última medición, la del 2022, se pegó una caída fuerte, ¿no? Por ejemplo, en cuarto básico, de entre el 2018 y el 2022, una caída de 10 puntos, de 260 a 250 en la prueba de matemática. En segundo medio de 264 a 252. Ahora, lo más dramático es que uno ve es que las habilidades funcionales de lenguaje, lectura, ¿no? Y las habilidades básicas elementales de matemática, buena parte de los alumnos no tienen o tienen en condiciones muy precarias el manejo de esa herramienta. ¿Cómo viste el CIMSE? Es bien terrible porque como que los números, yo no sé si la gente se imagina lo que es entrar en una sala de clase de tercero o cuarto básico con niños que no saben leer o que sí la vean. ¿Cómo es? Y eso es como, a uno le genera una angustia atroz, porque tú te das cuenta que todo lo que este niño, que debería haber aprendido en primero básico y que debería manejar la lectura perfectamente, debería haber aprendido en segundo, en tercero, no lo aprendió.
Entonces finalmente vais generando vacíos tras vacíos y brechas tras brechas que son súper irremontables. Se puede, pero requiere hacer la pega y hacerla muy, muy bien. Requiere mucho foco. Y ahí yo a fondo, hago como el llamado de que hay que dejar que los profesores se enfoquen en esas brechas y en subsanar los vacíos que tienen los estudiantes. Ojalá quitarles muchas de las otras cosas que están teniendo que trabajar los profesores. Como que los profesores, los directivos, nos convertimos como en un equeco en que tenemos muchos otros programas que hay que ir trabajando, pero con un estudiante que no sabe leer o un niño que no sabe las tablas. Finalmente, si eso tú no lo tienes como resuelto, todo el resto como que no sirve. ¿Puede ser que hoy día se lea menos y se escriba menos que antes? Porque yo creo que de partida los teléfonos, los aparatos tecnológicos, las pantallas, digamos, están haciendo que se escriba menos, se escribe más en el teclado, se escribe menos con el lápiz, la caligrafía, uno lo ve en los niños, digamos, la mía era pésima, digamos, pero parece que ya no es tan mala en comparación con lo que uno ve hoy día, ¿no? Que se usa poco el lápiz y la escritura y la caligrafía, y el valor de la palabra y el lenguaje y el texto escrito se ha ido perdiendo un poco. Además que hoy día todo en 140 caracteres, son redes sociales, son mensajes súper acotados. Oye, ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que enseñar a escribir es enseñar a pensar. Claro, porque sí. para escribir, para redactar algo, tú tienes que estructurar lo que quieres decir. Por lo tanto, finalmente es uno de los trabajos más importantes que uno hace como profesor. Yo soy profesora de lenguaje, o sea, imagínate lo importante que es para mí. Pero te voy a contestar también que, por ejemplo, a mí varios estudiantes te dicen, no, profe, es que a mí me carga leer. Y yo le digo, ¿y cómo lo hace con los WhatsApp? ¿Y cómo lo hace en Internet? Y finalmente, Emoticones, puro emoticones. ¿sabes qué? No, finalmente nuestros estudiantes tienen mucho que leer, hay mucho escrito y hay mucho que se comunica a través de lo escrito. Sí, claro. Pasa que no es literatura, no son libros, pero la disponibilidad que tienen los jóvenes de ahora de conocimiento es infinitamente mayor de la que teníamos nosotros en el colegio, en que iba a ver la enciclopedia Salvat y vendría siendo lo que había. Es verdad. Entonces, las posibilidades son enormes. Entonces, negarle a los niños la posibilidad de acceder a eso es criminal. Es un error. Oye, pero Sí. yo quiero volver sobre un punto importante que decía Magdalena. Súper importante, de hecho. Ella, en el bloque anterior, dijo que si tú no tenías estas habilidades básicas, no tienes, por así decirlo, el primer piso para desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es más que engullir respuestas, hacer preguntas. Ujú. Es poder desenvolver argumentos, conversar contigo, estar abierto a tu crítica, receptivo a tu argumento. Dudar. Bueno, es ser un ser humano más completo, ¿no? Un mejor ciudadano, poder pensar. Y esa es una habilidad clave para el siglo XXI, entre paréntesis, ¿no? Más que engullir cuestiones que hoy día uno puede encontrar en las redes o en cursos online. Si tú tienes la capacidad crítica, tienes una ventaja, pero requiere ese piso. Y a propósito del CIMSE, para que entendamos qué estamos hablando, a grandes rasgos, hoy día la realidad que tenemos es que 1 de cada 5 niños tiene las competencias básicas exigidas en matemáticas y en lectura. Quiere decir que 4 de cada 5 no las tienen. Ese es el drama. Entonces hay 4 de cada 5 niños que no tienen ese piso mínimo para poder siquiera pensar en desarrollar el pensamiento crítico. Y cuando eso ocurre, tú también tocaste un tema que es fundamental, que también lo cruzó Gonzalo. Tú te compras cualquier eslogan porque es lo más fácil. Totalmente. Y eres incapaz de escrutarlo, de rebatirlo, de profundizar en él, decir, mira, no, esto no es tan así. Entonces vivimos en un mundo de simplificaciones, de lado y lado, de puro eslogan, de puras consignas, que cuando no tienes las habilidades básicas, bueno, eres muy susceptible a tragártela, y eso desprestigia, desvaloriza todo, ¿no? ¿Cómo ves tú esa problemática? Súper peligroso el fondo que los jóvenes no tengan esa capacidad de filtrar lo que les llega, porque les llegan muchas cosas. Y yo lo vi, yo estuve en Renca, en el colegio, para el estallido social, y uno veía que los estudiantes se informaban a través de las redes sociales, Sí. que finalmente funcionan con un algoritmo que solo les reafirma un lado. Lo que ellos Un lado. quieren ver o Exacto. tienen más cerca. Y yo creo que la pega que tiene que hacer también uno como profesor o como adulto es decirles, a ver, eso es un lado, puede estar bien, puede estar mal, hay que mirarlo, como dice Ignacio, con ojo crítico. Hay otros lados y yo finalmente lo que quiero es que las personas se formen, o tú como joven te formes una visión habiendo escuchado todos los lados. Pero para eso, como decíamos antes, tienes que tener un piso mínimo de conocimientos, de saber,
hablando del estallido, por ejemplo, de saber cómo funcionan las instituciones democráticas, por ejemplo. Si tú no tienes ese conocimiento... Saber y entender. ¿Por qué funcionan así? ¿Por qué funcionan así? Porque son importantes el balance entre las instituciones. Entonces, hay mucho que uno puede aportarle a los jóvenes. Hay mucho que uno tiene que poder hacerlos discernir, pensar, reflexionar. Pero eso solo se puede hacer si tienes estos conocimientos básicos. Esos pisos mínimos. Esos pisos mínimos. Y además con el agravante, y esto es bien obvio, que la educación es secuencial. Tú lo gozabas también. Entonces, si tú no aprendiste a leer adecuadamente a la edad que supuestamente tenías que hacerlo, bueno, ese hoyo te acompaña para siempre y va afectando tu capacidad de ir avanzando a los siguientes niveles y afecta a todo el curso de pasada, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante. Lo más como difícil, cuando volvimos de la pandemia y teníamos a los estudiantes, nosotros teníamos 45 estudiantes en la sala. 45. Los primeros meses teníamos grupos de 10, grupos de 20, tuvimos que medir la sala, o sea, volver de la pandemia fue horroroso, porque hacíamos clases híbridas. O sea, eso yo creo que los profesores que hicieron clases híbridas merecen una medalla al mérito del país porque fue horrible. A mí me tocaron las clases de gimnasia de mis hijos con híbridas, con un profe echando una pantalla y los niños en la casa haciendo la clase de gimnasia. Fue realmente espantoso y los profes dieron la vida, notable, o sea, para sacarse el sombrero. Pero tú te dabas cuenta, además, el desafío no es que todos los niños no sabían leer o no todos los niños no se sabían las tablas. Había uno que se sabía algunas, otro que sabía unas pocas, otro que no sabía ni sumar. Entonces, finalmente el desafío es como, yo le explicaba a alguien, mira, es como que un doctor tuviera que operar a 10 pacientes al mismo tiempo. Tú como profesor estás ahí con 45 estudiantes, todos con distintos niveles al mismo tiempo. Y eso es tremendamente desafiante. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo no nos validan o no nos valoran más? Dado lo complejo que es ejercer la profesión. Es muy difícil porque si a uno le cuesta con los niños de uno, me imagino a una persona, un profesional que fue a la universidad, que se preparó, se formó, que además tiene poco reconocimiento social, que la remuneración no es la que realmente ha mejorado, ¿no? Pero no es la que realmente debe ser en función del valor social. Cada profesor, alguna vez leí, participa en la formación de entre 1.000 y 2.000 personas durante todo su ciclo profesional, ¿no? En todos los cursos que va pasando a lo largo de todo. O sea, es un impacto gigantesco. Y por eso, yo en eso, hasta cierto punto también, quiero reconocer y valorar el rol de los profesores, porque pese a todas las dificultades, fueron capaces, digamos, de transitar en el shock más profundo, ¿no? Que fue el de la pandemia. Y también una cosa, nosotros a medida que envejecemos, esto hay que tener mucho cuidado, nos vamos poniendo muy críticos los jóvenes y los niños, ¿no? Decimos, no, que son aquí, que son allá, que la generación de cristal. Oye, hagámonos un poco una autocrítica. A propósito de lo que decías tú, Magdalena e Ignacio, cuando nuestros niños tienen problemas con la tolerancia y con la frustración, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es de ellos o de los padres que no son capaces de enseñársela? De ponerle borde. Cuando ellos tienen baches y no saben las regiones, las capitales regionales, quién es Arturo Prat, ¿es solo culpa del colegio? ¿Qué conversación hay en la casa? Yo digo, los papás, los adultos, ¿qué ejemplo estamos dando cuando vemos, por ejemplo, en Twitter, en las redes sociales, las funas, la violencia, las agresiones, los eslóganos, que generalmente todo eso son mensajes emitidos por personas mayores de edad, por adultos, que son tremendamente agresivas, que son tremendamente intolerantes de lado y lado, y eso se va tomando la sociedad. Mira las calles cuando vamos conduciendo, cuando manejamos los conflictos, las agresiones, pasarse los semáforos, no respetar, irse al paso. El gallo que adelanta por la berma, el gallo en la que carretera. adelanta por la berma en la carretera. Entonces, la verdad, ¿quién es el responsable? El problema está más en los profesores que hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, con las pocas herramientas, en los niños y en los jóvenes que tuvieron que transitar por la pandemia, o también en nosotros los adultos que no fomentamos una cultura de respeto, que no fomentamos una cultura de pensamiento crítico, que no nos preocupamos de ponerle límite a nuestros niños, digamos, para que asuman responsabilidades y vayan progresivamente haciéndose cargo de su vida. Yo eso lo encuentro dramático. Hoy día esta es una reflexión muy personal. Yo siento que muchas veces los padres, las madres delegan en los colegios el proceso educativo y se olvidan de que el primer rol es de ellos mismos. Totalmente. Uno como profesor colabora con los apoderados. Uno colabora con el trabajo de los padres, pero uno no es padre. Entonces, finalmente, ¿esto es un trabajo en equipo o no es posible? Así es. Hay un dicho africano que dice, se necesita un pueblo para educar un niño. Y es algo que yo siempre repito porque finalmente todos los adultos educamos. En los colegios educan los profesores, educa la señora del aseo, educa la psicóloga escolar, educan los apoderados. O sea, todos estamos educando a las nuevas generaciones. A mí me pasó
Yo creo que fuiste tú, Ignacio, que una vez fuiste al Congreso cuando eres ministro y un diputado puso un letrero así como CTM. Y No, fue a mí, me pasó ¿A a mí. ti? Me Ya. pasó a mí. Fue Florcita Motúa. Florcita Motúa. Y yo lo saqué a colación en una reunión de profesores y decía, ¿saben qué? Si esto está pasando en el Congreso Nacional, ¿qué estamos haciendo nosotros como profesores? O sea, Claro. como que Diputadas que bailaban vestidas de Naruto en el hemiciclo. Finalmente, Oye, vamos a todos hablar de educamos. la acusación constitucional, un diputado de la República llevándole una colación de Junaed al ministro de Educación en el Estado, digamos. O sea, eso es una vergüenza. Es una vergüenza el ejemplo. ¿Cómo no se dan cuenta esos parlamentarios? El mal ejemplo y el problema que causan, digamos, en el respeto a las instituciones. O sea, yo siento que se le carga mucho a los colegios, que no, los colegios no hacen educación cívica ahora. Pero la educación cívica se aprende en la convivencia social. Exacto, educando en la virtud. Lo que pasa sí, pues. en el Congreso Nacional y que sale en todos los canales de televisión, educa. Lo que pasa en las calles, la gente que se adelanta por la berma, educa. Todo educa. Y uno como profesor tiene un rol acotado en el proceso educativo de los estudiantes. Pero esto- No es 100% responsable. Uno hace lo que puede, como decís Oye, tú. pero esto pone una pregunta bien interesante, ¿no? Que es sacar la educación simplemente del rol central que juegan los profesores, lo que hemos hablado, están los padres, pero también están las autoridades. O sea, ¿qué ejemplo dan las autoridades, Total. los referentes que muchos chicos tienen? Y a propósito del ejemplo que tú das, a mí se me vienen todas las cabezas. Uno es cuando hay autoridades que años atrás llamaban a la insurrección civil y la celebraban, y celebraban que se saltaran los torniquetes del Súper metro complejo eso. y validaban la violencia. Bueno, ese ejemplo o ese discurso para una persona en formación que no es un adulto es tremendamente gravoso, es tremendamente Obvio. impactante y deformativo. Esa es la primera constatación que quiero hacer. Y la segunda quiero preguntarte, porque acá había un justo reconocimiento a los profesores. Yo conozco varios que sacaron la mugre en la pandemia. Y yo creo que es importante hacer la distinción entre los profesores y el colegio de profesores y el gremio de los profesores. Claro. Que en esta materia no vamos a decir que ha tenido el rol más enaltecedor, más bien lo contrario. Te quería preguntar cómo se ve desde el aula, desde la escuela, esta distinción entre lo que es un gremio, que parece tener una agenda más bien política y que vela por su bienestar más que por el de los alumnos, y los profesores que día a día se sacan la mugre. ¿Cuán identificados se sienten ellos con ese gremio? A ver, yo creo que el Colegio de Profesores es una agrupación más bien sindical que vela por lo que ellos creen. Los intereses de sus asociados, Exactamente. que es legítimo. Legítimo. Súper legítimo. No necesariamente representa a la gran mayoría de los profesores de Chile que se sacan la mugre por sus estudiantes, que se levantan todos los días a las 5:30 de la mañana. O sea, yo me levanté 20 y tantos años a las 5:30 de la mañana para llegar al colegio, a las 7:30 abrir la puerta. Y por lo tanto, no necesariamente están representados. La pega que hacen los profesores es muchísimo más completa, compleja, y por lo tanto uno esperaría mucho mayor reconocimiento, mejores sueldos, mejores condiciones, porque subimos el otro día en Horizontal algo de la baja que hay de profesores, Salvaje. menos matriculados, hay un déficit brutal. Y varios profesores me comentaban a mí por interno, pucha Maida, es que ganamos poco, nadie nos reconoce, son 45 niños por sala, ¿por qué alguien va a querer ser profesor? Entonces ahí falta muchísimo trabajo a nivel de la sociedad para atraer a los mejores estudiantes de cada colegio a ser profesor. Oye, antes de irnos a la pausa, les voy a proponer un ejercicio. Que cada uno recuerde a un profesor o profesora que lo marcó en su vida en algún momento. Ignacio. Voy a hablar de uno de la universidad. Don Edmundo fue en salida. Fue un profesor que tuve cuando empecé a estudiar ciencia política, en paralelo a ingeniería comercial, hice un magíster, Mira, y probando línea menor, y él fue muy interesante la aproximación que tuvo, porque explicaba la ciencia política desde el arte, desde la historia y desde la ciencia política, la filosofía política, y a partir de ahí, bueno, grandes referentes y amigos, profesores. Oscar Godoy, tremendo líder y referente para mí. que hace poco Que partió. hace poco falleció, sí, con un gran Gran homenaje a mi liberal. amigo Oscar. Ernesto Rodríguez, otro gran referente Sí. para mí. Y en el colegio, un profesor de historia extraordinario, Monsieur Chassalon, que Monsieur nos, Chassalon. que nos explicaba la historia entendiendo lo que subyacía, los procesos que hay detrás. Muy lúdico, un poquito como Mr. Keating en la Sociedad de los Poetas Muertos. Qué buena. Magdalena, tú. Yo tuve muy buenos profesores. Recuerdo especialmente a un profesor que fue mi profesor jefe, Mario Carrasco,
me lo he encontrado después, porque él trabaja todavía en colegio y nos tenemos mucho cariño. Él era mi profesor de lenguaje, fue mi profesor jefe también, con un cariño por la literatura, pero también con el, como decía Ignacio, hacer pensar al estudiante. Leíamos mucho en clase, también reflexionábamos mucho y él como que nos enseñaba a reflexionar. Y ese aprendizaje para mí fue súper marcador. Yo quiero recordar solo a dos y con esto vamos a una pausa. Uno, la Miss Irene, que era mi profesora jefe en sexto básico, que era además profesora de matemáticas y que me hizo enamorarme de las matemáticas. A mí me encantan las matemáticas, siempre me fue bien en las matemáticas, pero eso no es por casualidad, es porque alguien me hizo enamorarme de las matemáticas. Y el segundo fue un profesor de lenguaje, de castellano en esa época, en primero medio, de apellido Gali, como nuestro buen amigo, el ex subsecretario Juan Francisco Gali, que me dio el mejor castigo de mi vida. Mira. Porque no me portaba muy bien a veces y me castigó, el castigo fue leerme 100 años de soledad, en primero medio cuando se leía como en tercero medio, como parte del currículum. Y me enamoré de la novela y del boom latinoamericano y García Márquez. Y esas cosas quedan. Sí. Y uno nunca las olvida. Los profes marcan. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Agricultura TV. Estamos de vuelta en la hora liberal con Magdalena Plant, con Ignacio Briones, en Agricultura TV. Y estamos hablando de educación, ha estado muy entretenido, ha sido bien interesante, porque además de cosas más del día a día, de los profesores, del aula, de los directivos. Pero esta semana tuvimos un episodio relevante, no muy productivo, creo yo, como la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Cómo lo vieron eso? A ver, yo tengo una visión bien crítica de cómo ha funcionado el ministerio en este tiempo. Yo creo que el foco no ha estado 100% en los aprendizajes de los estudiantes. Pero esto viene de antes. O sea, la cantidad de normas, de leyes que se han dictado en los últimos años, que hacen perder el foco en la sala de clases, son enormes. Y esto finalmente es como un ministro acusado más. Uno más. Ministro de Educación, o sea, uno que es profe ve que su ministro como que lo acusan, siempre independiente de lo que haga, gobierno exista. Y finalmente yo creo que todo lo que quite el foco del aprendizaje de los estudiantes es retroceder. Entonces, independiente que uno diga, yo creo que yo no soy experta, entonces no sé si la acusación estuvo bien, estuvo mal, a mí me parece que no sé si había tanto tema para hacerlo, pero todo va restando. Es perder el foco y teníamos unos resultados simples, lo que conversamos antes, espantoso. Entonces todo lo que quite foco en eso es sacar la discusión de lo que está pasando en la sala de clase, que es lo más importante, creo yo. Un mes y medio el Congreso dedicado a este tema. ¿Sí? Ignacio, ¿cómo lo viste tú? Yo creo que dos cosas. A ver, yo he sido siempre tremendamente crítico de la gestión del ministro Ávila. Lo he hecho públicamente, lo he escrito, lo hemos trabajado, hemos puesto el terremoto educacional, hemos medido qué significa esto en términos de aprendizaje, de brecha futura. He tratado de colaborar en la Comisión de Reactivación Educativa, fui miembro, estoy en el plan de tutoría para ayudar a alumnos. Es un tema que me interesa y por lo mismo soy súper crítico de este ministro, porque a mí no logro concebir que ante el terremoto educacional que tenemos post pandemia, esta no sea la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5 del ministerio. También es el pecado mortal. Pero dicho eso, yo estoy full de acuerdo con lo que han dicho dos exministros de educación del gobierno del presidente Piñera, Gerardo Varela y Raúl Figueroa, que fue el acusado constitucionalmente por querer abrir los colegios. Y dicen, esta acusación no tiene el fundamento jurídico. Una acusación constitucional, aquí volvamos a hacer la pedagogía que hablábamos delante. Una acusación constitucional es algo gravísimo cuando hay violación de la Constitución o las leyes. No es para cualquier cosa. Y acá se ha abusado en el pasado, el Frente Amplio abusó de este recurso. 9 acusaciones constitucionales, 2 contra el presidente de la República, 7 contra el ministro. Cuando se usa esta herramienta, que es de última ratio, para hacer un juicio político sobre la gestión, con las consecuencias y la gravedad que tiene una acusación constitucional,
se va degradando las instituciones y se erosiona la democracia. Eso tenemos que entenderlo. Entonces acá ha habido mucha bataola, porque 2 diputados valientemente de Chile Vamos y fundadamente de Bópoli se opusieron diciendo aquí no hay fundamento, no hay mérito. ¿Y hasta cuándo vamos a pagar con la misma moneda con que ellos nos pagaron a nosotros, nos dieron a nosotros en el pasado y que tanto lo criticamos? Bueno, se arma toda una bataola, pero entendamos que hay que separar lo que es la mala gestión del ministro, y ojalá el presidente de la República haga el cambio que se necesita, de mal utilizar un instrumento que es de última ratio, porque eso daña a la democracia. Así lo hemos sostenido en el pasado, y por lo tanto hay que ser consistente con lo que uno ha dicho cuando las acusaciones han caído sobre tu propio sector. No, lo que pasa es que yo creo que lo que causa más daño, lo hablábamos en el bloque anterior, es cuando la gente ve en su casa que la política da un triste espectáculo y que da lo mismo que en gobierno todos se comportan más o menos igual. Así es. Y cuando la oposición de ahora, la mayor parte, no todo, se comporta de manera parecida a la oposición tan brutal, tan poco democrática que se hizo durante el gobierno anterior por parte de la izquierda, y usan las mismas herramientas y se empiezan también a usar los mismos argumentos, como el Día de la Marmota, ¿no? Y se deterioran las instituciones y nos olvidamos de lo más importante, que es, bueno, que se vaya el ministro, pidámosle al presidente, hagamos un punto político y que venga un buen ministro, una buena ministra de Educación, pero se usa y abusan las instituciones en función de los intereses propios y no de lo que el país necesita. Creo que al final eso no solo empobrece la política, sino que empobrece la convivencia social. Y eso es el drama. Porque en el fondo lo que la gente ve es que no hay límite en la ética, no hay límite en la decencia, no hay límite en el respeto por las normas, y por lo tanto la política es como el circo romano, el todo vale. Y da lo mismo si el ministro cometió o no cometió un ilícito constitucional. Yo encuentro que es un muy mal ministro, pero no cometió un ilícito constitucional, o al menos la acusación no demostraba un ilícito constitucional. O sea, es muy grave una acusación constitucional. Sí. Es acusar a una autoridad de, en el fondo, saltarse la Constitución y las leyes, estar cometiendo ilícitos. ¿Para qué? Para asegurarse que prime el Estado de Derecho. Entonces, cuando tú acusas sin fundamento, lo que estás haciendo es precisamente debilitar el Estado de Derecho, debilitar la convivencia política y debilitar la convivencia democrática. Entonces, yo creo que ojalá que esto pare, ojalá que se aprenda la lección y que se entienda que no todo vale. Que en democracia y en política no todo vale. Y que el ojo por ojo, diente por diente, solo te lleva más ojo por ojo y diente por diente. Y ese es el espiral en el que estamos de acusaciones constitucionales. Y seguir emporcando el debate. Sí. Y esto al final, ¿en qué va a terminar? En un líder populista que va a decir que se vayan todos, porque la política y los políticos no sirven para nada. Ahora, si hay una cosa que yo creo que es un poco frustrante, ¿no? Porque uno hubiese esperado de este gobierno, que es el gobierno de los dirigentes estudiantiles. Sí. El presidente Gabriel Boric fue presidente de la FED, fue un dirigente estudiantil, la ministra vocera Camila Vallejo lo mismo, Giorgio Jackson, ni hablar. Y lo único que uno no ve es una agenda educacional. Porque uno ve muchas cosas, ¿no? Y lo que han planteado en educación, condonar el CAE, que es una cuestión fiscalmente irresponsable y que además en términos de justicia es bien discutible, porque una cosa es darle facilidades, condonar deuda dentro de ciertos marcos, pero el esfuerzo en la primera infancia, el esfuerzo en la sala de clase, el esfuerzo en la educación básica, en la educación parvularia, cero. Tú escribiste una carta muy buena también, Magdalena, sobre el rol de los directivos, cómo apoyarlo, en el liderazgo, en la gestión educativa, cero. En materia de contenidos, de currículum, cero. Es que ¿sabéis lo que pasa? Si al final todo esto se subsuma en una pregunta, en una reflexión. ¿Este es un tema prioritario o no es prioritario para este gobierno y para el país? Y yo soy de los que creo que esta debería ser la primerísima prioridad, porque aquí se juega el futuro de millones. Aquí se construyen las herramientas para generar o para tener personas libres y autónomas. Y quienes creemos en la libertad, eso debería ser primordial. Aquí se construyen las herramientas para tener realmente una cancha de oportunidades parejas. Y como decía Magdalena, y lo explicaba muy bien en el bloque anterior, la educación es acumulativa y secuencial. Entonces, si tú no corriges las fallas que tienen los primeros años, preescolar y escolar, bueno, la verdad es que el daño va a estar hecho para siempre. Y nos vamos a pasar película de la desigualdad. Y es bien irreparable. Es irreparable. No vamos a haber hecho nada por corregirla. Entonces, esa debería ser la prioridad. Y para mí resulta inentendible que este gobierno, que enarbolaba la bandera de la educación y de la igualdad, bueno, en esta materia tan sensible, tan importante, no haya hecho nada significativo. Ese es el gran debe que tenemos. Oye, nos pusimos un poco políticos, nos desviamos. Los dos políticos, yo aquí los miro. A veces se nos escapa el animal que uno lleva adentro, pero ¿qué crees tú que...? Olvidémonos un poco de la agenda de este gobierno. ¿Qué harías tú, digamos? ¿Cuál
¿Cuál sería tu primera prioridad, tu segunda prioridad y tu tercera prioridad en el ámbito educativo en el corto y mediano plazo? A ver, yo creo que hay que meterle recursos, cabeza, pega, gente inteligente a los primeros años de formación. Yo creo que ahí se juega hasta el minuto 80 el partido. Todo lo que uno puede ayudar, yo que he trabajado en colegios de sectores vulnerables, lo que uno puede ayudar en los años del preescolar a los estudiantes, a ponerse al día, a ganar vocabulario, a ganar cultura, en el fondo es meterle ladrillos a esta casa que vaya a construir después. Por lo tanto, yo creo que más que el CAE, que es educación superior, hay que meterle lucas, recursos, plata, horas de pensar cómo hacer los mejores preescolares, jardines infantiles o hasta kinder, del planeta. O sea, si funciona en Finlandia, comémoslo de Finlandia; si funciona en Australia, copiémoslo de Australia, adaptémoslo a Chile, pero ahí hay que meter mucho recurso. ¿Y qué hacer con los directivos? Porque tú publicaste una carta en el Mercurio donde hiciste un punto, ¿no? Que en general los directivos, bueno, ha habido algunas mejoras, hay una ley del primer gobierno de Sebastián Piñera donde se empezaron a escoger a través de un sistema de alta dirección pública. Antes era el amigo del alcalde porque eran colegios mayoritariamente municipales. Hoy día esto ha ido cambiando hacia los servicios locales de educación. Pero tú lo que planteabas es algo que es bien cierto, creo yo, que en el fondo, en general los directivos sí tienen programas, formación de posgrado, tienen mayores conocimientos, pero en la experiencia práctica hay mucha debilidad. ¿Qué podemos hacer en eso? Yo creo que uno como profesor no tiene formación inicial de temas de gestión, de liderazgo, de manejar un presupuesto, y uno llega a ser director de colegio y todas esas cosas tienes que hacerlas. Por lo tanto, uno podría pensar en apoyar a futuros directorios, o sea, jefes de departamento, coordinadores, mandos como medios de distintos colegios, en enseñarles este tipo de cosas. Y finalmente, cuando la gente se sienta en el sillón del director, hay que acompañarla. O sea, como una red de alta dirección escolar. Como una red de alta dirección escolar. Yo soy bien como escéptica de las cosas como esto lo va a hacer el gobierno y va a ser del Estado y para todos igual. Porque finalmente es súper distinto probablemente ser director en Tacna que ser director en Cochamó. Entonces, yo creo que el apoyo a los directores tiene que ser en la misma escuela, porque ahí uno toma decisiones. Ahí está donde uno resuelve el problema. Entonces, hay países en que, por ejemplo, se hacen pasantías, en que yo, no sé, director en formación, o si quiero asumir un cargo directivo, me voy a instalar 6 meses a ver cómo lo hace el director. A los mejores colegios. A los mejores colegios. Sí. Oye, tú, Ignacio, estás en esta comisión que convocó el gobierno. ¿Hay esperanza? ¿De ahí hay algo que pueda salir que nos pueda dar alguna ilusión de que esto puede cambiar, aunque sea en el margen? Bueno, este era un grupo de 23 personas muy diversas, transversales, desde profesores, directores, sostenedores, exministros de educación, yo metido entre medio, y salieron algunas cosas interesantes, como propuestas de corto plazo, entre otras, una cuestión que yo peleé mucho, que para mi sorpresa había mucha oposición, que es la necesidad de medir. ¿Sí? Cuando uno no puede medir la temperatura del enfermo, bueno, malamente le puede aplicar el medicamento adecuado y en la dosis que se requiere y por el tiempo necesario, ¿no? Pero eso se avanzó bastante. Pero yo vuelvo a insistir, las medidas que están ahí contenidas valen cero si es que no existe genuina voluntad del gobierno de ponerle a esto la primerísima prioridad. Y hoy día no la vemos como primera prioridad. Hoy día vemos que se navega. Por cierto, todas estas acusaciones constitucionales solo distraen de lo esencial. Acá no ha habido ninguna mejora, ninguna propuesta del Parlamento en este tiempo de acusación constitucional para mejorar el drama que tenemos. Y yo creo que ese es el problema de fondo, una falta de prioridad, una falta de foco y por otro lado una politización estructural de la educación hace mucho tiempo. Y esto no puede ser un feudo de izquierda a derecha. Acá hay que pensar en los niños, en su futuro, y hay que poner toda la carne a la parrilla en una política de Estado de mediano a largo plazo. Concuerdo con Magdalena, partiendo por la educación inicial, porque ahí se generan las brechas, ahí tenemos diferencias impresionantes. Nuestros hijos tienen la ventaja, ¿no es cierto?, de tener un hogar donde se discute, se lee, hay libros, los padres le leen. Yo tengo hijos chicos y pucha, veo las diferencias, son abismales. O sea, a los 6 años ya tienes una brecha gigantesca que no se cierra más. Entonces ahí es donde hay que poner el foco, en vez de estar hablando de la gratuidad, la condonación del CAE, que ha sido la bandera de lucha injusta, equivocada.
de las personas del Frente Amplio. Yo creo que es hora de revertir eso y ponerle todo el foco en la educación preescolar y escolar. Ojalá podamos avanzar ahí. Ojalá. Oye, Magdalena, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tenemos una tradición en la hora liberal que al finalizar, en realidad el segundo bloque, nos entusiasmamos en el bloque anterior, pero lo hacemos ahora, ¿no? Que es una sección que se llama El Recomendado, que le pedimos a nuestros invitados, a ti en este caso, que nos recomiendes, que le recomienda a nuestros auditores de Agricultura TV, un libro, una serie o algo que estás haciendo ahora que sea entretenido, que sea recomendable. Yo quiero recomendar un libro que es como sobre educación, pero sobre el poder de la educación. Y se llama Una Educación, y es de una estadounidense que se llama Tara Westover. Ella vivió toda su infancia en una comunidad ultra religiosa en Estados Unidos. No iba al colegio, casi nunca le enseñaron a leer, no iban al doctor, o sea, totalmente aislada. Y finalmente ella en la adolescencia logra ir al colegio, logra estudiar en la universidad, logra estudiar en Inglaterra y es escritora. Esta es una historia de la vida real, cierta. Que ella escribe su autobiografía. Qué buena. Es chorísima, se llama Una Educación, de la Tara Westover. Es ¿Cómo un libro se escribe Tara West? Tara Westover. Westover. Sí, y la verdad es que es un libro gordito, pero se lee muy fácil porque es como impresionante. Ella es muy honesta en contar lo dura que era su vida, lo dramática, la pobreza, pero también que la educación ayuda, ustedes que son de la hora liberal, ayuda a ser libre. Sí, claro. Y es finalmente por lo que muchos de nosotros que somos profesores elegimos esta carrera. Es porque el lograr que un estudiante egrese de cuarto medio con conocimiento mundo, sabiendo estrategias, con pensamiento crítico, es darle el pasaje a la libertad. Ya, una educación, Tara Westover. Ignacio. Yo voy a recomendar también una novela, a propósito que hemos hablado de educación acá, que se me vino a la cabeza, de un autor americano, John Williams, y la novela se llama Stoner. Es una maravilla. Es una maravilla, es por ahí de los años 60, 65, 67, lo estaba buscando acá. Y es un libro que se reeditó hace unos 10, 15 años y se había un poco olvidado y hoy día es un boom editorial. Es maravillosamente lindo, una reflexión sobre la vida, ¿no es cierto? Un poco desilusionante, ¿no? No, y la escuché. Sí, tenía algo desilusionante, pero tenía algo de cómo es la vida, la educación. Así que a propósito de nuestra discusión de hoy día, quería recomendarlo. Lo leí en el verano y lo encontré muy fino, muy profundo, ¿no? Es la historia de un personaje que nace en una familia en algún estado bien agrícola, el Midwest norteamericano, muy pobre. Logra ir a la universidad, logra ser profesor académico. El profesor universitario, por eso se me vino la claro, memoria. Pero bueno, yo trabajé harto tiempo en mi vida en la universidad y muestra una cosa un poco desilusionante de la vida académica, un poco frustrante, pero una novela maravillosa. Maravillosa, y era del Estados Unidos profundo. Sí. Una familia muy pobre, agrícola, digamos. Oye, y profesor. Está bueno. Yo para terminar, hace varias semanas que quería comentarlo. Hace poco, un par de meses ya falleció Jorge Edwards, gran escritor chileno, premio Cervantes, ¿no? Poco reconocido en Chile, justamente poco reconocido probablemente por su giro, ¿no? Desde una izquierda más dura, cercana al PC, en su juventud, digamos, a posiciones liberales, ¿no? Y la izquierda en eso no perdona, digamos, a los conversos. Yo había leído lo típico, ¿no? Persona non grata. Persona non grata, El la inútil de la autobiografía, familia. sí, la primera novela esta, El peso de la noche, pero bueno, aproveché de leer algunas cosas más y me leí un par de cosas maravillosas. Él tiene su autobiografía, 2 tomos, Los Círculos Morados y Esclavos de la Consigna, donde muestra un poco su giro intelectual, político, y todo el costo que le significó al brutal, siendo un gran escritor, y justamente poco reconocido por el establishment del mundo literario, precisamente por esto. Y quiero recomendar una novela de él muy buena que se llama La Casa de Dostoyevsky, que está basado en la generación del 50 y particularmente en la vida de Enrique Lin, gran poeta. Buenísimo. 100% la pena, tiene una pluma magistral y yo espero que el tiempo termine de reivindicar en su justo lugar a Jorge Edwards. Magdalena, muchas gracias. Gracias, Maida. Ignacio, nos vemos la próxima semana. Chao.